bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. Y estamos en nuestro episodio número 17 para hablar del disco del año 1994, Cross Purposes. Si estáis alucinando como yo con ese bajo resultón que suena muy de fondo acompañando la guitarra de Iommi, es porque curiosamente este disco es una rareza, teniendo en cuenta que amalgama no solo la etapa Tony Martin, con Tony Martin a las voces de nuevo, sino a Geezer Butler al bajo, a las letras, Tony Iommi y un batería nuevo que es Bobby Rondinelli. Esta primera canción del disco, Eyewitness, se nota muchísimo la presencia del bajo como nunca antes se ha notado en la etapa Tony Martiana, debido a que, como bien sabemos por el episodio anterior de The Humanizer, el bajo y Geezer Butler volvieron a pegar muy fuerte en Black Sabbath en estos años 90. Un disco que retoma lo anterior, dejado atrás, en este caso nuestro vocalista perdido Tony Martin, que vuelve aquí de nuevo con la banda para grabar su cuarto disco con Black Sabbath, el penúltimo que grabaría antes de terminar su etapa con el siguiente, con Forbidden, pero que además, como ya os he anticipado, juega con la ventaja añadida de tener a un bajista de la talla de Geezer Butler, miembro fundador de Black Sabbath, en el haber de este disco Cross Purposes. Un disco que suena bien, que suena mejor que otros discos de la etapa Tony Martin. Es curioso cómo la influencia de Geezer Butler puede hacer tanto, algo que ya vimos en The Humanizer, cómo mejoró la calidad increíblemente. Y de hecho este disco, el propio Tony Iommi refleja que la composición conjunta de ambos, de Geezer Butler y de él, dio lugar a los mejores riffs, los mejores momentos musicales que recuerdan en estos años 90. Un disco sin el cantante poderoso que era Ronnie James Dio y sin Vinny Appice, que abandonaron el grupo después del incidente de Costa Mesa, pero manteniendo el tipo bastante esta nueva formación de Black Sabbath, una formación que nunca se volvería a ver en la discografía de la banda, con Tony Martin, con Tony Iommi, con Geezer Butler y con Bobby Rondinelli. Bienvenidos, bienvenidas a Cross Purposes. Bueno, si os digo la verdad, es un disco que yo desconozco como todos los de la era Tony Martin, o que mejor dicho desconocía antes de ponerme con él para comentar este episodio, y creo que es un disco bastante digno. En su día comenté que Head the Cross era quizás el disco que más me gustaba de la época Tony Martin, y Cheer me reservé mi opinión para el final, aunque también es un disco que me fascinó bastante. Y creo que con Cross Purposes va a pasar un poco lo mismo, porque me gusta hablar sin saber lo que nos vamos a encontrar cuando acabemos el episodio, pero que además tiene como ya digo, el aliciente superior de ser un reflejo de esta época Tony Martin con el grande de Geezer Butler a los mandos. Algo que además afectaría bastante, o de una forma definitiva, a lo que va a ser la composición del disco y concretamente de las letras del mismo. Porque como bien sabemos, tanto Tony Martin como Geezer Butler disputan esa habilidad dentro de la banda. Un disco además que marcaba un poco el final de Black Sabbath, el final. Yo creo que después de Cross Purposes podemos hablar totalmente de la decadencia del grupo, anticipando mucho lo que nos vamos a encontrar en Forbidden, el considerado por fans y críticos como el peor disco de la historia de Black Sabbath, aunque no quiero condicionaros a vosotros y a vosotras, y algo que sería una caída libre de la banda hasta la llegada de Ozzy para el disco 13 del año 2013. Este disco además tiene una parte de salseo detrás muy interesante que vamos a ir empezando. Como os comenté en el episodio anterior, a mediados de la gira The Humanizer, el disco número 16 de Black Sabbath, Ronnie James Dio tenía que poner a la banda en un verdadero aprieto, al hacerles tener que elegir entre tocar de teloneros para Ozzy en su concierto de despedida en Costa Mesa o contar con él como cantante. Esto fue lo que provocó que Ronnie James Dio abandonara el grupo en ese último concierto que dio el 13 de noviembre. Seguramente Iommi se esperaba que Dio simplemente no tocara en el concierto de Ozzy y después se volviera a unir a la banda. Pero no, Dio no iba de farol, abandonó Black Sabbath para siempre en mitad de la gira, y el hecho de que durante el polémico concierto en Costa Mesa, que salvó a las voces Rod Halford de Judas Priest,
contar además con Bill Ward a la batería, que se apuntó a tocar en el último momento, hizo que Vinny Appice o Vinny Appice, de forma legítima, se molestara y también dejara la banda en ese año 1992. Lo cual hizo que, por un lado, volviéramos a encontrarnos a los Black Sabbath de la época Ozzy, tocando juntos en ese Costa Mesa, y que además pudiéramos ver a Rob Halford cantando con Black Sabbath, pero al mismo tiempo, sin darnos cuenta, nos habíamos quedado sin una formación estable con un cantante y con un batería para estos Black Sabbath de los años 90, porque evidentemente ni Ozzy ni Bill Ward realmente querían volver a reunir el conjunto. Lo único bueno de todo este asunto es que al menos Geezer Butler ahí seguía y en principio no tenía pensado abandonar el barco sabbatiano, de manera que en el año 92 Iommi y Butler tenían de nuevo que rearmar Black Sabbath buscando un cantante y también un batería. Algo parecido a lo que les pasó cuando Dio les dejó la primera vez con Vinny Appice, que consiguieron salvar un poco el asunto tirando de Bill Ward y de Ian Gillan, pero esto ya no es 1983, han pasado 10 años y las cosas son un poquito diferentes. Bueno, a nadie le sorprenderá saber que lo primero que pensaron no fue ni siquiera audicionar para buscar un cantante nuevo, sino que llamaron directamente a Tony Martin. ¿Para qué? Pues porque el propio Iommi reconoce que Martin, aunque estaba fastidiado por su culpa, vamos, que le habían hecho varias faenas, como la de despedirle por Dio, sin decirle nada, volver a llamarle en mitad de la grabación de The Humanizer, para volver a echarle luego, y luego volver a llamarle de nuevo para que supliera a Dio en Costa Mesa. Pero que según Iommi, Martin era lo suficientemente bueno para volver a dejarse caer por allí. Bueno en el sentido de que, bueno, a lo mejor era una persona bondadosa o con pocas opciones. Sin duda, Iommi sabía cómo aprovechar esas cosas y Tony Martin no solo le dijo que sí a Iommi, evidentemente que iba a hacer el hombre, había grabado un disco en solitario por su cuenta, pero aunque le habían despedido de Black Sabbath con muy pocas, o por no decir ninguna, buena forma, él pensó que lo bueno que podía hacer en ese momento con su vida era seguir cantando para una banda que ahora mismo, en este periodo, en el año 93-94, iban a empezar a valorarle cada vez menos, o por lo menos el líder de esta banda, que es Tony Iommi. Y luego os contaré por qué. Para suplir la ausencia de Vinny Appice a la batería, el trío Martin, Iommi y Butler, aunque Martin no tomaba casi ninguna decisión, se pusieron en marcha para buscar un sucesor digno. Hicieron audiciones para varios baterías que supieran hacer las cosas como lo habían hecho otros baterías anteriores como Cozy Powell o Vinny Appice, pero ninguno les convencía. Según Iommi, todos eran un poco lo mismo, no había nadie que tuviera el toque que querían encontrar ahí. Y lo más curioso fue que el propio Bobby Rondinelli, el que al final acabó con el puesto, llamó a Tony Iommi para ofrecerle sus servicios. Es un caso en el que Tony Iommi dijo, bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Le ofrecieron una audición a Bobby Rondinelli y les convenció. Según Iommi, tenía el mismo perfil de batería que tenía Vinny Appice, muy preciso, y que además tenía una personalidad sabia y buena gente. Bobby Rondinelli, que además curiosamente había sido el sustituto de Cozy Powell en Rainbow, cuando este se marchó en los años 80, y que bajo la batuta férrea de Ritchie Blackmore había sacado los discos de Difficult to Cure, Straight Between the Eyes, el directo Live Between the Eyes y el disco final de Rainbow, Final Vinyl, en el que coincidió a la batería también con Cozy Powell. De nuevo Black Sabbath haciendo un poco de puerta giratoria de todos los músicos que han pasado por Rainbow. Ya tuvimos el caso de Dio, lo hemos vuelto a tener hace poco, también de Cozy Powell, incluso de otros miembros que se me escaparán, pero en el caso de Bobby Rondinelli, la principal banda con la que había apostado o con la que había trabajado en los últimos años era con Rainbow. Fue su primera banda en la que participó grabando un disco, Rondinelli, que había nacido en el año 1955 y que seguramente fue descubierto por Ritchie Blackmore, el cual tiene toda la fama de ser lo suficientemente exigente con sus músicos como para encontrar o haber encontrado en él la calidad. La verdad es que no tengo muchas referencias de Rondinelli, salvo que luego acabó trabajando para Blue Oyster Cult, y también había hecho algo con Quiet Riot, el grupo
en el que figuraba, o en el que empezó a figurar al principio, Randy Rhoads, el fallecido guitarrista mítico de Ozzy Osbourne. De hecho, Bobby Rondinelli estaba grabando con Quiet Riot su disco Cherry Fight del año 93, cuando tuvo la noticia de que Black Sabbath había dado el brazo a torcer y querían que tocara con ellos en su siguiente disco. De manera que Bobby Rondinelli les dejó totalmente colgados a Quiet Riot, se fue, dejando las sesiones sin terminar, sus líneas de batería sin terminar, para grabar este Cross Purposes. Y de hecho, si veis el disco de Quiet Riot, Terrified, parece mencionado como músico adicional, pero los Quiet Riot tuvieron que buscar otro batería para terminar las partes de Rondinelli. Aquí pasa un poco lo mismo que con Tony Martin. Rondinelli debió pensar, es la oportunidad de mi vida tocar de batería con Black Sabbath, algo que nunca más volverá a pasar y que de hecho nunca más pasó, porque este disco, Cross Purposes, es el primero y único disco que grabaría Bobby Rondinelli con la banda. También es verdad que tras la gira de este Cross Purposes sacarían el disco Cross Purposes Live, un directo, un buen reflejo de la época Tony Martin, y sería el siguiente y único disco que grabaría en este caso Rondinelli. Un batería que, alerta spoilers, después de su paso por Black Sabbath, acabaría trabajando con Ray Gillen, antiguo cantante de Black Sabbath, que tras su aventura en la banda Badlands, formaría con Rondinelli el grupo Sun Red Sun. Bueno, configurada esta formación de 4 músicos, Rondinelli a la batería, Geezer Butler al bajo, Tony Iommi a las guitarras y Tony Martin de nuevo a las voces, los 4 empezaron a escribir canciones juntos y a finales de verano del 93 tenían más o menos las suficientes para grabar el que iba a ser el 17º disco de Black Sabbath. También contaron con la presencia de Geoff Nichols, el esbirro número 1, que ahí seguía y que aquí en este disco veremos que su presencia no solo es la misma de siempre a nivel musical, sino que a nivel de acreditación aparece en igualdad de condiciones que el resto de músicos de Black Sabbath. Es decir, Black Sabbath vuelve a ser un grupo de 5 miembros y no de 4, como habían sido desde la época de Headless Cross. El disco fue grabado en una fecha indeterminada del año 1993 en los estudios Monmouth Valley de Gales y fue publicado el 31 de enero del año 94 para el sello IRS Records o IRS Records. Es un disco que, al igual que en Cheer, hay muy poca información funcionando por la red, es curiosísimo, porque con The Humanizer es todo lo contrario. También es verdad que en The Humanizer el tipo de formato de disco, la publicidad, la comercialización del mismo fue muy diferente a este Cross Purposes, pero al igual que en Cheer hay que buscarse un poco las lentejas para encontrar información sobre no solo la grabación de este disco, sino también su promoción y su salida, porque incluso ni siquiera se menciona el single que usaron de este 17º disco, y que en este caso fue la canción The Hand That Rocks the Cradle, algo así como La mano que mece la cuna, una canción de la que grabaron un videoclip bastante chungo, que luego veremos de qué va este tema, y que oficialmente se entiende que es el single que sacaron para este Cross Purposes. Pero como viene siendo habitual en Black Sabbath, hay discos en los que no le ponen demasiado interés en lo que es la promoción musical en cuanto a singles, cosa que suele pasar en algunos álbumes que tienen 3 singles de promoción y otros que a lo mejor solo tienen 1, como nos pasó con el propio Cheer, que solo tenía Feels Good to Me, aunque era una canción bastante enfocada a las radios. Este disco además es especial por un aspecto muy relevante en su composición y grabación, que es la primera vez que coinciden Tony Martin y Geezer Butler en un trabajo de estudio de la banda. También sería la última vez que lo harán, y es relevante porque ambos dos son potentes letristas para el grupo, y aquí iban a surgir ciertas rivalidades, que no se materializarían demasiado. Pero bueno, si me pedís mi opinión, me parece que la batalla la puede y la debe ganar Geezer Butler, no solo por su pasado como letrista oficial de Black Sabbath en la época clásica, sino porque aun a pesar de que me gustan las letras que ha desarrollado para la banda Tony Martin, creo que el uso de la ironía, la poesía que hace Butler es inigualable, y es lo que necesita la banda. Martin es épico, es ocultista y es tenebroso, pero Butler es Geezer fucking Butler. Él inventó todo eso y en el fondo Martin solo estaba intentando ser como él, devolviendo a los Black Sabbath a sus orígenes. Por eso la autoría de las canciones es en su mayor parte compartida en este disco. Parece que hubo un acuerdo y tanto Butler como Martin aparecen acreditados por igual.
Habrá que ver luego si la participación de cada uno en la lírica del disco es igual. El disco fue producido por Leif Massis, así como mezclado, y también trabajó como ingeniero de sonido, y este Leif Massis fue el productor que les había ayudado en The Humanizer con la grabación del single para la película Wayne's World de Time Machine. Como fue una canción que tuvo bastante éxito, decidieron concederle la producción de este disco. El disco se iba a llamar en un primer momento Soul It Out, algo así como Alma Fuera, que era una idea de Tony Martin, pero al final se tomó el título de Cross Purposes, que venía de uno de los niveles del videojuego Rise of the Triad del año 94. Es un disco en el que de nuevo la parte musical se debe a la colaboración tanto de Butler como de Iommi en la composición. Eso se nota principalmente en los riffs, que son fruto de esa participación. En cuanto a los créditos y el personal del disco, tenemos a Tony Martin a las voces, Tony Iommi a las guitarras, Geezer Butler al bajo, Bobby Rondinelli a la batería y Geoff Nichols a los teclados. Aquí de nuevo el esbirro número 1, como ya os he anticipado, figura en primera línea, algo que no pasaba desde la promoción de Headless Cross, porque la idea de los 4 Sabbath se había iniciado un poco en la era Tony Martin con Cozy Powell y se había continuado en la vuelta de Dio y de Appice. Parece que en esta segunda vuelta de Tony Martin se había abandonado esa idea y se había intentado trabajar con un concepto de quinteto. Aunque para ser fieles a los hechos, la realidad es que en las fotos promocionales de este periodo, del año 94, muchas veces salían solamente Martin, Iommi y Butler, dejando claro que lo importante aquí era un poco el trío y no tanto el quinteto, aunque también es verdad que la parte de Martin en esta gira principalmente se va a ver un poco denostada por el resto, en este caso por Butler y sobre todo por Iommi. En las notas del álbum, Iommi quiso agradecer a los funcionarios de Modesto Country, la cárcel donde estuvo retenido en la gira de Humanizer por no pagar la pensión alimenticia a su familia, y las notas reflejan que le habían hecho sentir que no hay ningún lugar mejor que estar en casa. Tony Iommi estaba muy enfadado con esta gente, con la gente que le metió en prisión, pero bueno, en el fondo tenía sus asuntos legales ahí de por medio. Tema muy polémico de este disco es la portada. La portada, que es chula, tiene tela. Al parecer, la banda Scorpions en el año 91 había lanzado un single de la canción Send Me an Angel, un temazo, en la que aparecían los miembros de la banda y en el fondo el mismo ángel con las mismas alas ardiendo que se usaría en la portada de Cross Purposes. Es verdad que el dibujo es un poco diferente, en el single de los Scorpions parece más una ilustración y en la portada de Cross Purposes está más estilizado, es más realista, es posible que fuera partiendo de una fotografía, pero la composición es la misma, en una época en la que no existía la IA, y puede que la modelo o el modelo que apareciera aquí estuviera tomado como total referencia el single de Scorpions, porque hasta se lleva las manos a la cabeza de la misma forma, las plumas de las alas arden en el mismo sitio en ambas portadas. Estamos hablando de un robo de ideas, seguramente. Nadie ha dado ninguna explicación a este tema, ni siquiera Black Sabbath ha sabido decir qué pasó aquí. Lo único que han sabido decir es que seguramente un ilustrador de IRS Records es el responsable de este pequeño robo de ideas. No ha habido acreditación oficial de esta portada, no sabemos exactamente quién la hizo, pero lo que está claro es que si ponéis la portada de Send Me an Angel de Scorpions y la portada de Cross Purposes, es que son exactamente iguales, la misma. El disco del año 91 de Scorpions, replicado totalmente en la portada de este Cross Purposes. Una portada que además es muy chula, a mí me gusta, me parece, conjugando muy bien los colores, la forma. Y lo único que me echa para atrás es haber descubierto que la portada es un robo total. Algo que no sería muy raro porque, como ya comenté en algún episodio anterior, incluso, por ejemplo, Rainbow reciclaba portadas que habían sido preparadas para otros discos. La portada de Difficult to Cure de Rainbow, una portada muy chula que estaba diseñada por Hipgnosis, fue un descarte que hicieron los Black Sabbath para su disco, si no me falla la memoria, Never Say Die. Así que es normal que las bandas intentaran reciclar cosas y más en los estudios de las discográficas. Lo que también me suena un poco a mí es que quizá la banda, en este caso Black Sabbath, no haya querido reconocer que a ellos les pareció bien tirar de la portada de un single de Scorpions, pensando que igual nadie se iba a dar cuenta. Bueno, en cuanto a la posición en las listas y el lanzamiento y recepción, la crítica no fue muy efusiva con este disco.
aun a pesar de que contaba con 2 miembros fundadores de Black Sabbath, como son Iommi y Butler, aunque algunos críticos hablaban entonces del mejor disco desde Mob Rules o el primero que sonaba realmente a Black Sabbath, posiblemente por ese intento de recoger con sus canciones un resumen de todas las eras de la banda. Y esto sí que sería un buen ejemplo de lo que son las eras, y no lo que hace Taylor Swift. La mejor crítica del disco fue 3 estrellas sobre 5. Es verdad que desde hace tiempo se viene repitiendo muchas críticas como el mejor disco de Black Sabbath en tanto tiempo, el mejor desde la marcha de Gillan, el mejor desde la vuelta de Dio. Vale, en el fondo lo que están queriendo decir es que no han llegado a ningún momento a superar la etapa de Ozzy, y eso es algo obvio. La recepción en las listas no fue tan buena como en The Humanizer, pero sin duda mucho mejor que con Cheer, porque con Cheer fue algo totalmente pasmoso. Y lo cual no deja de ser irónico. Recordemos que con Cheer no entraron ni siquiera en listas de Billboard de Estados Unidos, y con Cross Purposes llegaron al puesto 122 y en Reino Unido al 41, algo que en el fondo es un exitazo si lo comparamos con la primera etapa de Tony Martin. Tony Martin, de hecho, en este momento de su vida, en el 94, es cuando conseguiría el pico mayor, no ya de desarrollo musical, que eso para mí creo que es más en la zona de Tear, en el momento del disco Cheer, sino de éxito comercial, porque de pasar de un disco como Cheer, que no llegó ni siquiera a entrar en listas de Estados Unidos, ni tener ningún concierto por el país norteamericano, de repente se encontró con que estaba en el puesto 122, lo cual no estaba nada mal, y estaba girando por medio mundo. El disco fue más exitoso en países de nuevo nórdicos como Finlandia o Suecia, que llegó al número 9. Y lo que sí que destaca Iommi es que por primera vez los de IRS Records hicieron un trabajo digno y lo promocionaron debidamente, con anuncios en la MTV, lo que hizo que pudieran embarcarse en una gira más global. Esta gira del año 94 empezó con el apoyo de Motorhead en la parte de Estados Unidos, en la que Iommi quedó maravillado con la presencia de Lemmy en escena, y eso le hizo pensar que en su caso Tony Martin aún era demasiado amateur para la banda que eran. Tenía la mejor voz posible, eso no quedaba duda, pero según Iommi no conseguía hacerlo del todo bien en escena, según los cánones que manejaba Iommi. Esto lo refleja Tony Iommi en su autobiografía y suena un poco a difame gratuito del cantante más leal e incondicional que jamás tuvieron, es decir, Tony Martin. Un cantante que había girado con ellos por la Unión Soviética, siendo de las primeras bandas en hacerlo, que había dado más de una docena de conciertos por ahí y había girado no solo una, sino 3 giras con Black Sabbath por Estados Unidos y por Europa. Es cierto que aquellas giras no fueron gran cosa, locales pequeños, pocas fechas, como ya hemos visto en algún momento ni siquiera llegaron a tocar Estados Unidos, y la gira de The Eternal Idol fue un poco lamentable, pero aún así creo que es algo que curtió mucho a Tony Martin y que de hecho veis vídeos de esta época y el propio Tony Iommi incluso destaca que fueron momentazos, como cuando derribaron el techo con la batería de Cozy Powell en la gira de Cheer. O sea que no creo que Tony Iommi estuviera descontento con la forma de funcionar de Tony Martin en esta época. Pero claro, tras el éxito de The Humanizer, ahora que los Sabbath podían volver a girar en auditorios grandes y tener fechas en Estados Unidos, ahora resulta que todo eso a Martin le venía grande. No sé, Rick, me parece un poco falso. Además, Iommi cuenta que le pasó lo mismo a Ray Gillen, cuando no hay ni punto de comparación entre Ray Gillen y lo que llegó a hacer con la banda, que fue poquísimo, suplir a Glenn Hughes y ya está, con lo que ha hecho Tony Martin por el grupo. Ya os digo, grabando en total 5 discos con Black Sabbath y embarcándose en 5 giras. Cuenta Iommi además la anécdota de que en los bares de la gira, de esta gira de Cross Purposes, Tony Martin ponía vídeos de las actuaciones, en este caso con un aparato de vídeo que llevaba portátil, y se lo enseñaba a la gente y se señalaba a sí mismo súper excitado diciendo "Look, that's me up there", como que no se podía creer ser el cantante de la banda de la que lo llevaba haciendo desde hace casi 10 años de tocar con ellos. Iommi dice en ese capítulo que no es nada profesional hacer eso, o sea, poner vídeos de sí mismo, señalarse, todo eso. La verdad es que no entiendo qué consigue Iommi haciendo estos comentarios en su autobiografía. De hecho, le dedica unas cuantas líneas más a criticar a Tony Martin, y solo a raíz de esta 4ª gira conjunta. Es que literalmente Tony Martin ha hecho más giras con Black Sabbath que Dio. Tony Iommi haciendo mofa del sobrenombre que se puso Tony en esta gira, Tony Cat Martin, como diciendo que no entiende de dónde sale lo del gato.
Y como dejando claro que para él Tony Martin empezaba un poco a endiosarse, y también destapa anécdotas humillantes de esta gira de Cross Purposes, como la anécdota de que cuando bajaba con el público en los conciertos Tony Martin, como para vibrar con ellos y para animarles, cuando volvía a subir a escena, los seguratas le agarraban porque pensaban que era un fan que quería colarse en el escenario, y él tenía que gritarles: soy el cantante de la banda. O sea que nadie le tenía en cuenta o nadie le reconocía, un poco lo que llegó a decir en su momento Ozzy, que ni siquiera sabía quién era el nuevo cantante de Black Sabbath y que le hubiera gustado conocerlo un poco y acordarse de su nombre. Desde mi punto de vista no es justo ni hacer ni tener esta visión de Tony Martin, y menos si eres el que le has dado la oportunidad de ser quien es. Según Iommi, no les parecía profesional ni les gustaba, pero su voz compensaba todo, incluso dejando claro que es un buen tipo y que jamás se perdió un concierto en 10 años. O sea, una de cal y una de arena para el pobre Tony Martin, pero para mí lo importante es por qué en este momento, en esta etapa, después de la época de Humanizer, hacer este balance tan negativo del cantante que te ha apoyado tanto tiempo. En la gira europea contaron también con teloneros como Godspeed y Cathedral, bandas tan rivales que llegaban a enfrentarse en los conciertos. Y durante la gira se grabó el disco en directo Cross Purposes Live, el único testigo oficial del paso de Tony Martin por la banda en directo, así como de Bobby Rondinelli, grabado en Londres en un concierto en el Hammersmith Apollo el 13 de abril del 94, y que fue publicado no solo en CD, sino también en VHS, para poder ver además de oír la actuación. Lo podéis encontrar en YouTube y podéis ver cómo se maneja Tony Martin en el escenario y valorar por vosotros mismos y vosotras mismas si es o no es profesional con Black Sabbath. En esta gira además fue la primera vez desde que Ozzy Osbourne era vocalista de la banda que se recuperó para el setlist la canción de Wizard, con la voz en este caso de Martin. De hecho, en el disco en directo, Cross Purposes Live, podemos apreciar un setlist muy curioso, con canciones de todas las épocas, o todas las eras, abriendo el directo con el tema Time Machine del disco anterior de la era Dio. Quizás porque había tenido un relativo éxito en la película Wayne's World, pero de nuevo al pobre Tony Martin le hacen que se ajuste cual marioneta a lo que le pedían. Ya podrían haber abierto los conciertos de esta gira con temas de la época Tony Martin. De hecho, en el setlist no figuran canciones de Martin de su época, más allá de las que promociona en Cross Purposes, salvo Help the Cross y Anno Mundi, las únicas canciones que suenan de la época Tony Martin en ese setlist. Al final de la gira europea, la banda tenía pretensiones de girar también por América del Sur, algo que a Bobby Rondinelli le parecía genial, pero, oh sorpresa, no podía sospechar que Butler y Iommi habían hablado con Bill Ward para hacer esa gira con él. Es decir, Bill Ward de nuevo le apetecía tocar un poquito la batería y girar con Black Sabbath, y de verdad, qué ganas de quedar mal con tanta gente en tantos años. En este caso con Rondinelli, que se quedó en casa ensayando porque Butler y Iommi le dijeron que se quedara en casa, que iban a girar con Bill Ward por Sudamérica. Una gira que además fueron teloneados por Kiss y por Slayer, ante casi 100.000 personas de público, así que tuvieron que retocar el setlist de la gira para tocar solamente material clásico, es decir, no tocaron nada de Cross Purposes, algo que en parte también era porque Bill Ward no se sabía las canciones nuevas. O sea que a Tony Martin, que seguía ahí, girando con los 3 fundadores de la banda por Sudamérica, tuvo que cantar canciones de las épocas en las que él no había sido cantante de Black Sabbath. De verdad, este hombre se merece una estatua. Al finalizar la gira, hubo un cisma, o quizás ya lo había habido siempre y salió a relucir cuando todo acabó, y es que Geezer Butler le dijo a Iommi que se piraba, que se iba con Ozzy además. Ozzy Osbourne había vuelto, decidía volver de nuevo, a pesar de que la gira de No More Tears era su última gira. Había decidido volver a grabar un disco que sería Osmosis del año 95, y Geezer Butler fue invitado a participar en él como bajista. Quizás el cisma fue porque Geezer Butler no tanto se piró de Black Sabbath, que esto es lo que cuenta Tony Iommi, que Geezer decidió pirarse, sino porque a lo mejor Geezer le planteó a Iommi que quería grabar con Ozzy Osbourne en su disco en solitario, y Iommi le dijo que eligiera o Ozzy o Black Sabbath. Geezer Butler no estaba para chorradas y dijo, pues ahí te quedas. Y Iommi, que también es más chulo que un 8, dijo, bueno, realmente me da igual, puedo armar otra banda en menos de 5 minutos, y así fue. Llamó a Neil Murray y a Cozy Powell, y de nuevo la alineación de Cheer
regresó. Así de fácil. Qué hombre, de verdad, qué hombre Tony Iommi. Con esa alineación grabaría el último disco de la época Tony Martin, Forbidden, la alineación de Cheer de nuevo a la vuelta. A mí lo que me da de pensar, que esto lo hablaremos cuando llegue el momento del disco de 2013, que llegó un momento en el que Tony Iommi perdió estas oportunidades que tenía de funcionar a su manera, porque Tony Iommi siempre hacía lo que quería con Black Sabbath usando el nombre de Black Sabbath. Es decir, Geezer Butler quería hacer algo con alguien. Ah, bueno, pues te vas y yo hago mi propio Black Sabbath con otros músicos. Y así ha habido tantos cambios de miembros durante toda la discografía de Black Sabbath. A partir del año 97, cuando Ozzy Osbourne volvió a entrar en Black Sabbath de forma oficial, ya se establecieron unos criterios jurídicos por los cuales nadie podía hacer uso del nombre de Black Sabbath de forma independiente. Tenían que estar los 4 fundadores juntos. Es decir, Tony Iommi a partir del 97 ya no podía usar Black Sabbath para sacar sus proyectos como a lo mejor estaba haciendo, aunque en un principio su primer disco, Seven Star, iba a ser un proyecto en solitario. Quizás Iommi pensó que lo más útil era usar el nombre de Black Sabbath para sus diversas formaciones. Algo que a partir del 97 ya no podría hacer y tendría que hacer discos totalmente de Tony Iommi como tal en solitario. Vamos, que se le acabó el chollo de usar Black Sabbath Forever and Ever para Tony Iommi. La duración de este disco, Cross Purposes, es de 46 minutos y 53 segundos y todas las canciones, salvo algunas anotaciones, están escritas por Tony Iommi, Tony Martin y Geezer Butler. Vamos con las canciones. Una intro un poquito curiosa, a mí me recuerda también a la que había en Born Again, disparada, muy lanzada. Eyewitness, la primera canción de Cross Purposes. Vamos para allá. Toma ahí el bajo. A lo largo del desierto, de la oscuridad quemada, una oscuridad que te ilumina. Toma ahí el riff. Hay un lugar que siempre has querido estar, donde sus placeres siempre se escapan de ti. Bueno, aquí el bajo está funcionando mucho. Se nota mucho la influencia de Geezer Butler. Ese increchendo en agudo de guitarra que hemos oído en la intro a mí no me acaba de convencer y luego lo volveremos a escuchar porque la canción se estructura en torno a eso y Tony Martin cantando en una clave totalmente nueva. Ahí los platillos. El bajo muy presente, el riff muy tenue por detrás. Y esto que no es el estribillo, sino el preestribillo. A tope de capas de guitarra por todos lados. No creas sus ojos, porque todo lo que hay es mentira. De nuevo el riff, muy debajo, muy... En este disco se va a notar muchísimo, y es que es un disco que destaca muchísimo Geezer Butler, que le vamos a escuchar como muy alineado en la primera línea del disco. Más que la guitarra de Iommi, vamos a escuchar el bajo en los momentos de verso y de estribillo constantemente. Toma ahí, otro ejemplo. Y es que en este segundo verso suena todavía aún más el bajo y los teclados de Nichols. Vamos con el estribillo. A ver, el riff de la canción en sí de Eyewitness, yo, testigo, es muy repetitivo. La batería marca mucho con el Charles, pero la caja está muy cerrada. Y aunque hay varios platillos en el estribillo y efectos de teclado, bueno, ahí lo tenéis. Atención a esta parte. Aquí la canción se desacelera un poco. Es una canción tan rápida desde el primer momento que agradece mucho este desaceleramiento. Testigo de un tiempo y un lugar que nunca murió, que sigue congelado en el tiempo. Esta oscuridad es el único lugar que puedo ocultar. Soy testigo de un sueño. La verdad es que esta parte del estribillo está chula. Vamos con el solo de Iommi.
A ver, realmente la canción es poco creativa. El solo también lo ha sido un solo poco creativo para mi gusto, mucha virguería, pero poco interés. Y si acaso en este segundo estribillo el riff se va a tornar un poco en guagua. Atención, con una batería que se va a crecer mucho. Esta parte la verdad es que mola. Atención que vamos. Ahí tenéis el guagua. Toma la guitarra. La batería se crece. Toma, ahí lo tenéis. Una vez más, Rondinelli dándolo todo. Y ahora vamos a entrar en una parte un poquito al estilo de un metal, que va a cerrar la canción de forma muy abrupta. Quizás la parte más interesante de la canción, este final. ¡Toma! Ya te digo, 10 segundos, ni eso. Y volvemos al riff. ¿Cerramos? Bueno, es una canción que a mí como intro del disco me recuerda un poco a Born Again por ese increchendo agudo que no me lo llega a dar. Vamos con la canción Cross of Thrones. Con una intro acústica y con un Nichols en el rollo cheer. Aquí tenemos a un Tony Martin susurrador casi. La guitarra muy acústica, pero el teclado por el canal izquierdo a mí no me acaba de convencer. Suena mucho el teclado. A mí me mola esta parte, creo que es la parte que más me flipa del disco. Un teclado muy presente en una clave muy awake del disco de Dream Theater. También la voz de Tony Martin está muy en rollo Dio y ha mejorado con respecto al primer verso. Esta parte es la que a mí no me convence tanto. La parte inicial con ese teclado que además es curioso porque luego va a ganar mucho. Va a ser un teclado más de estilo progresivo casi. Para una canción cuya temática quiere reflejar un poco la situación que se vivía en Irlanda por entonces, ya que al parecer tanto Tony Iommi como Geezer Butler, bueno, la banda en general, estuvieron girando, coincidieron en un concierto con Van Morrison, el león de Belfast, increíble cantante, os lo recomiendo, en clave de blues siempre, el hombre, incluso de jazz. Y Tony Iommi y Geezer Butler le preguntaron que cómo era lo de vivir en Irlanda, ¿no? Cómo era la situación que en ese momento, en los 90, seguía siendo muy complicada. Esta canción refleja un poco esa situación de vivir con ira, con frustración, de la intolerancia religiosa que entonces se vivía, porque el propio Van Morrison les dijo que para él era como llevar una cruz de espinas, ese Cross of Thorns. Vamos, que Van Morrison les dio un poco la idea para el título. El bajo de Geezer Butler funciona bastante, pero para mí lo mejor sin duda es este tecladito de Nichols que está ahí por lo bajini. Atención aquí, los platillos de Rondinelli. Toma. Como marca con el Charles muy cerrado. Aquí se anima el efecto teclado. La guitarra también. Vamos a por un solo interesante. Un poquito de riff antes. Oh, Maggie. Mira lo que has hecho. Es una cruz de espinas. El bajo se nota mucho aquí, ¿eh? Vamos con el solo. Toma. Aquí se han animado todos. El bajo de Geezer Butler, que se nota mucho. La guitarra de Iommi. Rondinelli con los platillos.
Y nuestro amigo Tony Martin, que también se ha animado mucho en este puente que hemos escuchado. De nuevo. Toma ahí. Mira qué has hecho. Toma ahí un poco de efecto. Y atención ahora, que vamos a ver un fade out de los más ruines que he escuchado en mi vida. Atención. Ha empezado el fade out, ¿eh? Ha empezado, pero es que atención a esto. No le han dejado ni terminar la frase a Tony Martin. Increíble. No le han dejado. Han puesto un fade out para que terminara así la canción, cuando se estaba volviendo a cantar el principio del tema. Quizás es un reflejo de su consideración en la banda. No lo sabemos. Vamos con el tema número 3, Psychophobia. Bueno, la canción anterior era bastante más creativa de lo que había sido Eyewitness, y esta Psychophobia, recuperada de las sesiones de The Humanizer con Cozy Powell, es increíble. Una canción muy furiosa, muy rápida, sin un respiro. Muy interesante esta parte. Atención, después de toda esa furia, esa rapidez, aquí creando un efecto mucho más rockero. Es muy tarde ahora. Es el momento de besar el arco iris. Adiós. Madre mía, este riff. La batería de Rondinelli jugando con el Charles ahí todo el rato. Mirad. De forma genial, pero abriéndolo mucho. Sin duda es una canción muy jarroquera, con un riff y un ritmo muy loco. Y el teclado de Nichols también se nota. Atención aquí. Toma aquí. Creando mucho efecto aquí, ¿eh? Toma. Toma. Toma ya. Vaya parte, increíble. Escucha el viento. Oye el sonido del gospel flotar. Dime que no oyes lo que yo oigo y te dejaré marchar. Mira al cielo, pon tu fe en mí. Cuéntame que no te sientes como yo me siento y te dejaré libre. Toma, increíble esta parte, me encanta. Vamos ya. Toma. Una canción muy inspirada. Quizás la posible mejor canción del disco, junto con la última, que ya llegaremos. Una canción cuya letra, reconocida por Martin, habla de la matanza de Waco por el líder del culto anti-taxes federales David Koresh, que se produjo a mediados de los 90 y que supuso un trauma para la sociedad estadounidense cuando la policía, el FBI, entró a saco en esa granja donde había un culto religioso, asesinando a todos los que ahí habían, que portaban armas y demás cosas y vivían un poco al margen del sistema, y además en una sociedad totalmente deplorable. Vamos ya, terminamos. Psychophobia. Una canción que, como digo, venía de inspiraciones en las sesiones de grabación de The Humanizer cuando todavía estaba en la banda Cozy Powell. Vamos con el tema número 4, Virtual Death. Atención a esta canción, que es el mayor plagio que ha hecho jamás Black Sabbath. Atención. Una intro de bajo estupenda. Esta no es la parte que yo considero plagio. Geezer Butler en estado puro. Un ritmo muy doom, muy siniestrillo. Vamos con el riff. Toma como marca la batería. Ahí, volviendo al doom metal, un poquito que nos hacía falta. Y atención que entra el plagio. Reach out and
Y yo no hablo ya de la letra de esta canción, de Virtual Death. Hablo de la forma de cantar de Tony Martin. ¿A qué os recuerda esta melodía vocal? Mi juventud está fundiéndose rápido. Los años se deslizan en el pasado. Esta vida mortal tomará su chol. Si no has averiguado todavía a qué está cantando o a qué está copiando nuestro amigo, sigue escuchando. Es increíble lo similar que es a nuestro amigo, sí, lo has adivinado, Layne Staley de Alice in Chains. A todo el sonido Alice in Chains en general. La parte musical es increíble, está muy bien llevada, muy doom metalera, muy guay, un tempo lento, la batería está muy bien, todo está genial. La voz también está bien, el único problema es que no está patentada por Black Sabbath y es una copia increíble de la forma de cantar que tenían tanto Layne Staley como el guitarrista de Alice in Chains, Jerry Cantrell. Es que hasta los coros, que son del propio Tony Martin, están intentando imitar esa dualidad que hay en la música de Alice in Chains. Es increíble la capacidad que tiene Tony Martin para copiar o adaptarse a tantos cantantes, Dio, Glenn Hughes, Staley, para que luego Iommi le critique. Y recordemos que este disco, el título Cross Purposes, se puede traducir como propósitos cruzados o cruce de propósitos. Vamos para allá. Esta parte es muy chula. Muy volviendo al rollo de Humanizer. El bajo creando capas de siniestrez. La voz de Martin parece que recupera un poco su estilo habitual, pierde el matiz Staley. Efectos siderales del teclado de Nichols. Esta parte es chula. Aquí Martin vuelve a ser un poco el mismo. Pero vamos, sin duda se nota que alguien ha escuchado mucho Alice in Chains en este año 1994. Toma ahí, cómo se dobla la guitarra. Atención otra vez. Vamos para allá. La batería, como veis, está súper cerrada. Pero es que la canción lo pide. Pide que esos efectos, esos golpes sean certerísimos. Una canción que no está del todo mal, que quizás lo que más te saca del interés de la misma es esa forma de imitar a otras bandas. Toma ahí. Pero que curiosamente va a llegar un poco a marcar lo que es la mitad del álbum. Y a partir de ahora tendremos pocos momentos para recuperar los picos de creatividad musical que hemos encontrado en este Cross Purposes. Otro Fade Out. Es un disco con muchísimos Fade Out. Y vamos directamente a escuchar la canción número 5, Immaculate Deception. Toma ahí. Un riff y unos efectos de teclado no muy interesantes. Atención. Toma ahí el bajo, ¿cómo entra? Efectos de teclado que quedan un poco fuera. Es una canción muy curiosa esta Immaculate Deception, porque aunque no está acreditada a Nichols, como si lo estaba, por ejemplo, Cross of Thrones, que metía mucho el teclado en esta canción, en Immaculate Deception lo que vemos es una base musical con un riff muy chulo
pero una parte vocal y una parte de teclado que van como a otro rollo totalmente. Escucha. Toma ahí el doble bombo. Lo mejor de la canción. Ahí el bajo galopando, como Flea en los Chili Peppers. Otra vez, atención a esta parte. El riff va por un lado, marcando un tempo, un estilo. Y ahora va a entrar Nichols y Martin como que no encaja muy bien. Mirad. Ahí está entrando. O sea, Nichols como que maneja lo sobrio y lo tranquilo, incluso lo reflexivo y lo intensito, al igual que Martin. Y en cambio, Iommi, la parte de guitarra y de riff es marchosa. Y ahí está el bajo dándolo todo. Más dulce que la luz, la oscuridad en tu alma, esa inmaculada decepción. La letra es tan limitada que hasta se ha repetido el verso. Toma el bajo ahí. Aquí es una parte interesante, se crecen tanto Nichols como Butler como Martin. Toma ahí. Vamos arriba todos. Aquí el teclado sí funciona. Parece que aquí es el único momento de la canción en que la base musical se alinea con la parte vocal y el teclado. Aquí hay intensidad y está al mismo nivel. Vamos a por el doble bombo otra vez. Toma ahí. Solo con tapping. Toma ahí. El bajo a tope, ¿eh? Es que se nota muchísimo. Vamos a Iommi. Bueno, no estoy seguro de cuál sería la cara B del disco, dónde empezaría la cara B, dónde acabaría la cara A, porque Cross Purposes, al igual que luego pasaría con Forbidden, es un disco que salió directamente en CD, aunque entiendo que hubo ediciones posteriores en vinilo. Así que no sabría decirte cuál es el final de la cara A y el inicio de la cara B, aunque puedo apostar a que este tema encajaría bastante para abrir esa cara B o para cerrar. Cierre abrupto, que no estamos acostumbrados, y vamos por el tema número 6, Dying for Love, muriendo por amor. En base bluesera, el bajo, el tecladito haciendo capas de intensidad y el solo de Iommi, no muy acertados. Ahí están. Parece que inauguramos el momento del disco en el que todo va a ir un poquito hacia abajo. Pero el bajo aquí está muy interesante. Vamos a parar un poquito esta parte bluesera para entrar en una parte acústica bastante interesante, con una guitarra arpegiada que va a marcar muchísimo lo que es el enfoque de la canción. Esto apenas iba a ser la intro. Mirad. Toma ahí. Y aquí el tecladito de Nichols sí que entra bien. Ahí, haciendo sus efectitos. Esto recuerda un poquito a la intro de The Eternal Idol. La verdad es que Iommi se ha manejado poco o ha experimentado poco con lo que son las guitarras acústicas. Al menos en la primera etapa sí que consiguió algunos efectos interesantes, pero parece que lleva muchos discos abandonando ese estilo. Algo que podría destacar mucho, como lo hizo en su día Jimmy Page en Led Zeppelin. O incluso Ritchie Blackmore
en algunas canciones de Deep Purple. O sea, no está tan reñido el ser un guitarrista metalero con hacer buenas virguerías en formato acústico. O incluso arpegiando, como pasa aquí. Toma una vida y roba su sombra, y lo que quedará es humanidad. Toma un hombre y roba el mañana, y lo que quedará es tú y yo. Una canción en clave baladita, interesante. Podía haber funcionado como single al loro, que estamos en una época en la que los discos de Black Sabbath no queda muy claro cuál es el single. Y en este disco Cross Purposes parece ser que lo fue la canción The Hand That Rocks the Cradle, que ahora vamos a hablar de ella, la número 8. Pero esta canción, Dying for Love, podía haber funcionado en el sentido radial, comercial, que tanto he criticado en otros episodios, pero que aquí podía haber entrado perfectamente. Bueno, crea una melodía chula la guitarra de Ayomi y realmente la canción es una baladita con texturas variadas, que la verdad es que ganan, pero que para mí es quizá demasiado intensa. Os voy a llevar una parte realmente interesante. Escúchalos llamándote soldados en el campo del amor, hermanos, hermanas, hijos que han muerto por amor. Toma aquí la intensidad entrando en formato guitarrero. No queda muy claro qué se refiere con esta canción, pero lo que está claro es que aquí hay gente que ha hecho grandes cosas por amor. Refugiados de la liberación marchando, cantando tu canción. En definitiva, muriendo por amor. A mí sinceramente me parece una canción excesivamente larga para lo que nos ofrece. Y creo que he hecho bien en anticiparos que a partir de ahora empieza un poco la cuesta abajo de este Cross Purposes. Una canción, Dying for Love, en la que participa notoriamente, como podéis observar, Geoff Nichols, y está acreditado en la música. Es que parece como que no le dejan terminar a Tony Martin. No será el último gran fade out que vamos a escuchar en este disco, en el sentido de casi humillación hacia ciertas personas de este disco. Vamos con la canción número 7, Back to Eden. Toma aquí. Parece que hemos vuelto a los riffs interesantes. Un riff que va a ser la base de toda la canción, tocada por el bajo, la guitarra, el teclado de Nichols, todo a la vez. Si acaso, de vez en cuando Butler se desmarca un poquito. Ahí, por ejemplo. Somos los creadores de sueños, puros, dulces, yeah. Vamos a cambiar tu mundo. Vamos al estribillo. Guitarra acústica entrando y un estilo muy Queen. A mí me lo recuerda. El bajo hace muchas virguerías, sobresale un montón aquí. Te vamos a traer de vuelta al Edén. También el riff tiene una base que a mí me recuerda a un estilo concreto de música, pero no, en este caso de un grupo, pero no he llegado todavía a pillar cuál. No hay necesidad de dolor ni de rabia. El poder de la paz destruirá cualquier arma. Deja atrás la vanidad del hombre y vive una vida en la carretera. Y esta letra es muy probable que sea de Geezer Butler. Toma ahí.
Cómo mola el bajo, cómo mola realmente el estilo de la canción. Es otra canción que podría, para mi juicio, haber funcionado si le hubieran dado más bolilla, en una clave un poco más pop, entre comillas. Atención al solo. Efectos del teclado de Nichols por detrás. No es de los mejores solos del disco, ni tampoco de Ayomi. Y parece que marca mucho más el rollo el bajo, ¿eh? Toma ahí. Venga ahí. Bueno, con este disco, Cross Purposes da la impresión de que quieren tocar muchos palos, ya sea el hard rock en algunas canciones, esto un poquito más pop en algunas partes, volver al doom metal, hacer baladitas, meter capas de tecladito, y no sé si consiguen del todo llegar a todo lo que quieren hacer. Alguna canción buena hay, pero en comparación con otros discos de la era Tony Martin no parece uno muy inspirado este Cross Purposes, aún con la presencia de Geezer Butler, cosa que no paro de destacar porque el bajo está sublime. Es muy llamativo, como siempre, la ausencia de Dio y Apathy, que hacen que este disco pierda tanta rudeza metalera, porque en The Humanizer teníamos mucha más violencia, mucho más crudeza, mucho más distorsión con respecto a este Cross Purposes. Quizás los aportes de Dio eran más importantes de lo que pensábamos, o quizá los de Martin los más fallidos. Terminamos la canción de forma abrupta. 3, 2, 1. Toma ahí. Vamos con el tema número 8, la canción que grabaron como vídeo promocional para hacer single. The Hand That Rocks the Cradle, algo así como la mano que mece la cuna, con una intro muy de peli de terror mala, y que curiosamente no está acreditada a Nichols, aunque parece que aquí participa bastante. Hay guitarra y teclado. Aquí tenemos a un Tony Martin en clave tranquila. No sientas el hambre. No bebas el agua sagrada. No hay luz en esos ojos. No hay lugar para sueños esta noche. Toma ahí. Y esto es un rollo muy de Geezer Butler y Tony Iommi. Cuando la mano que mece es la mano que empuña el cuchillo y el cuchillo corta, eso mata las moscas que alimentan la vida. Bueno, esta canción, al parecer, la letra, y esto comentado por el propio Martin, habla sobre un caso real en Inglaterra de una enfermera que cometió infanticidios con varios niños en un hospital en el año 93. Esta enfermera que se llamaba Beverly Allitt. Un caso relativamente reciente en la grabación del disco, que fue en el 94, y que supuso la inspiración principal de esta canción, que está acreditada especialmente a Iommi, a Martin y a Butler, pero donde la parte musical es puramente de Iommi y Butler, que así lo han reflejado trabajando ambos dos en el riff principal de esta canción, que en el fondo marca muchísimo el tempo de todo el tema. Atención que paramos un poquito y volvemos a esa intro de peli de terror horrible que tanto nos gusta. Esta canción además es el último ejemplo en este disco que vamos a encontrar de fade out súper desacertado. Cuando he dicho antes que eran de los peores fade out que me he encontrado, es porque creo
que salvo algunas excepciones, como por ejemplo el Fade Out de Jump in the Fire de Metallica, que tuvieron que cortar el solo de nuestro amigo Kirk Hammett, que a lo mejor era porque era inacabable, aquí parece que hacen lo mismo, pero en este caso con la voz de Martin, con sus versos, con sus letras, con sus despliegues vocales. Y da que pensar si no lo hacían aposta. Atención que llega el Fade Out. Parece como que no son capaces los Black Sabbath de terminar la canción. Y justo la parte más interesante. Y esto nos deja el camino despejado para el penúltimo tema del disco, Cardinal Sin, que en un principio se iba a llamar Sin Cardinal Sin, pero que pasó algo que lo cambió todo. Toma esta intro, Super Doom. Mucha sintetización de Nichols. Una guitarra intensita. Toma ahí cómo se dobla la guitarra. Ahí, efectitos. Toma ahí. ¿Cómo notáis ahí ese tecladito marcando, acentuando todo el verso? A mí no me convence. ¿Te imaginabas que nadie se iba a dar cuenta? Un secreto que tomarías hasta la muerte. Pero el mundo te está mirando. Todas las lenguas dicen, gritando que eres un pecador. Toma ahí los coros. La verdad es que la canción toca un palo interesante que no habían tocado hasta ahora, que es el palo casi del epic o power metal, de una forma un poco más tranquila, más en el clave doom. Esta canción cuenta la historia de un sacerdote, un cura católico irlandés, que mantuvo oculto su amor fuera de la iglesia durante 21 años. Otra canción que cuenta una historia real que no sabemos muy bien si viene de la inspiración o que fue tomada por Geezer Butler, el caso real le interesó y lo llevó a la banda, o más por Tony Martin. Aunque es verdad que Tony Martin es el que nos ha dado más pistas de dónde salen las ideas de las letras de este disco, pero eso no quiere decir que la idea fuera suya. Todas las lenguas están gritando, pecador. Solo Satán oye tu lamento. Toma aquí, aceleramos. Hemos metido caña aquí a tope. Toma. Bueno, la canción se iba a llamar como esta parte, como esta letra que dice Sin, Cardinal Sin, pero hubo un fallo en la impresión del disco. Los de IRS Records son muy cutres, pero muy cutres. Y la impresión del CD lo que hizo fue que se borró ese primer Sin de la letra Sin, Cardinal Sin del título. Y entonces la banda, que también son bastante cutres, en vez de pedir que se volviera a lanzar todo, o quizás porque no podían, porque no tenían suficiente presupuesto para poder reeditar de nuevo el disco y tirar esas copias que ya habían sido lanzadas, decidieron que bueno, pues que iban a tirar con eso, que a partir de ahora la canción se iba a llamar oficialmente solamente Cardinal Sin. Vamos con el solo. Madre mía, cómo está luciendo aquí a Yomi. Y Geezer Butler que la acompaña. Aquí suena muchísimo más alto la guitarra que el resto de pistas de la canción. Quizás la primera vez que pasa en el disco. Toma ahí
ahí los coros. Terminamos la canción de forma abrupta. En este disco combinamos lo abrupto con el fade out infame. Y vamos con el último tema del disco, Evil Eye, que a mí me encanta. Y me encanta porque esta intro es totalmente una intro a lo Master of Reality. ¡Toma! Vaya solo, vaya riff. Un bajo incredible. Una intro super Soundgarden. Hay algo sobre la manera en que me miras. Me miras cada movimiento, cada palabra, cada fantasía. No tiempo para amar. Hay algo en tu mente. La cara de un ángel, pero la mirada de un diablo dentro. Toma ahí. Hasta el teclado queda bien aquí. Toma. Acompañando a tope. Evil. Toma. Libérame de la mujer con la mirada maligna. La verdad es que la canción con esa base de riff, esa base musical, es sin duda la canción más Master of Reality, incluso tomando referencias de bandas como Soundgarden en ese estilo. Se nota muchísimo, pero que curiosamente, como ya hemos mencionado aquí, son bandas que tomaron su influencia de Black Sabbath en esos primeros 4 discos que no te van a fallar nunca. Bueno, y esta canción en clave un poquito de vuelta a lo Ian Gillan, con esos temas o esas temáticas líricas de esas mujeres malignas que te van a encantar. Vamos a hacer un poco el cierre de este 17º episodio, este Propósitos Cruzados, Cross Purposes. Bueno, es un disco que la palabra que me viene siempre a la mente cuando intento analizarlo y darle una conclusión lógica después de lo que hemos escuchado es, quizás, y no es justo decirlo, mediocre. Quizás estoy siendo muy duro con este disco como no lo he sido con ningún otro de la discografía de Black Sabbath que os he transmitido aquí. Pero es que me gusta dejar claro que de todos los que he oído hasta ahora, incluyendo Seven Star, que creo que era el más flojo hasta la fecha, quizás Cross Purposes es el que más me ha podido decepcionar, principalmente por la poca capacidad de crear un material de buena calidad con los grandes músicos y el gran personal y las buenas ideas que tenían para llevarlas a puerto. Toma aquí, mirad esta parte, es la parte soundgardeniana. Ese bajo potente, como lo marca, lo pone totalmente ahí. Bueno, tampoco está mal hablar de los 17 discos de Black Sabbath y encontrar uno que te parece que está un poco de más. Y quizá para otros no sea este Cross Purposes, cada uno puede tener su opinión, pero para mí Cross Purposes no es un buen disco. Creo que estaba yo más conforme con el ritmo que habían conseguido en Cheer que con este álbum. Al menos tras una primera escucha, ya que es un disco que aun a pesar de la presencia de Geezer Butler haciendo aportes muy buenos al bajo, June Nichols, que en ocasiones está inspirado y en ocasiones no, todo eso no es suficiente para salvar el sentido global del álbum. Tony Iommi parece que de nuevo se ha anulado un poquito, y sobre todo en comparación con el despliegue de virtuosismo y de rudeza y de acertamiento musical que tuvo en el disco The Humanizer. Con todo ello quiero decir que si The Humanizer era un disco tan bueno, ¿por qué este no llega a nivelarse con un disco como Cheer, que también a mí me pareció bueno? Con sus características, sabemos que la época Tony Martin no es lo mismo que una época con Dio, pero yo creo que este Cross Purposes nos entrega quizás un disco no fallido, pero no alcanzando las cotas de virtuosismo, de inspiración y de creatividad que podrían tener los Black Sabbath
de la era Tony Martin, de la era Dio o de la era Ozzy. ¿Es el peor disco de Black Sabbath hasta la fecha? No, no lo es. Espero que hayas disfrutado con este episodio y nos veremos dentro de muy poco para descubrir de qué estamos hablando cuando hablamos del disco que la crítica, los fans consideran como posiblemente el menos logrado. Hasta entonces y como siempre, sed felices y hasta pronto. Disfruta del Fade Out.